Buenas noches, amigos de Caracteres de la Filosofía y Ciencia Espírita. Un nuevo día más con ustedes para ofrecerles un nuevo programa. En el día de hoy, el tema que trataremos será la comunicación entre dos mundos. Y hoy, para empezar, tenemos a un invitado de honor, a nuestro amigo Jorge Berrio. Hola, buenas noches, Jorge. ¿Cómo estás? Bienvenido a nuestro programa. Buenas noches para todos, un saludo muy fraternal a nombre de acá desde Colombia, Cartagena, Colombia, Cartagena de Indias, Colombia. Ya varios me conocen, Jorge Berrio Bustillo, mi nombre, soy el presidente de la Confederación Espírita Colombiana, Confecol, y del Centro de Estudios Espíritas Juana de Ángelis de Cartagena, Colombia. Muchas gracias por esta invitación y esperamos aportar un poco de esta experiencia de la doctrina espírita. Muchas gracias. Bienvenido, y ya vamos a dar entrada a nuestros compañeros habituales del programa de hoy. Antonio Lledó, buenas noches. ¿Qué tal? Hola, buenas noches a todos. Es un placer. Muchísimas gracias por estar atendiéndonos y escuchándonos. Bueno, amigo Joao, buenas noches. ¿Qué tal? Desde Portugal. Boa noite, buenas noches, mis queridos amigos. Es un placer estar aquí de nuevo con vosotros. Gracias. Nuestro amigo José Manuel desde Valencia. Buenas noches, José Manuel. Buenas noches a todos, a todos los amigos que nos siguen desde España y fuera de nuestras fronteras. Y bueno, hoy contar con el privilegio de un amigo tan entrañable y de tanto prestigio como Jorge, pues siempre es una satisfacción, además de mis compañeros Antonio, de nuestro amigo Joao, tan querido, y bueno, esperamos que pueda ser una velada interesante y podamos aprender todos un poquito. Muy bien, y ahora adelante, Fermín, buenas noches. Buenas noches. Abre el micrófono, por favor. Hola, buenas noches a todos. Un gusto estar un día más con todos ustedes. Un tema bonito, un tema especial, un tema atractivo, y esperamos que nos sirva a todos para ampliar nuestros conocimientos y nuestro deseo de aprender. Bueno, pues vamos a dar comienzo a la ronda de preguntas. Trasladar a nuestros seguidores, todos aquellos que nos están viendo por Facebook y por YouTube, de que durante 40 minutos estaremos en un coloquio de preguntas y respuestas y que pueden ir preparando sus preguntas a lo largo del programa, que al final del mismo se las trasladaremos a nuestros invitados. Bueno, pues para romper el hielo vamos a comenzar con una pregunta que es básica y se la vamos a realizar a nuestro amigo Jorge Berrio. Jorge, ¿los espíritus lo saben todo? Allan Kardec, en el libro de los medios, nos habla muy claramente sobre esto, y en el libro de los espíritus también, cuando habla de la escala espírita, de que los espíritus no saben todo. ¿Por qué? Porque la muerte del cuerpo físico, cuando entramos al plano espiritual, no nos hace más sabios de lo que realmente sabemos aquí en la tierra, ¿no? También nos clasifica él de que los espíritus, en la medida en que van evolucionando, van teniendo una característica de sabiduría. Por eso está en la escala espírita, que lo pone muy bien definido Allan Kardec. Los espíritus sabios, superiores, están en una escala de elevación moral y espiritual.
Entonces, esas son conquistas del espíritu. Cualquier persona que por el hecho de haber desencarnado y de estar en el mundo espiritual no es sinónimo de sabiduría. ¿Por qué? Porque todavía lleva mucho las impresiones materiales y las interpretaciones materiales de sus creencias. Entonces, muchos espíritus tienen que recibir, cuando lleguen al plano espiritual, un proceso de reeducación para cambiar los patrones de conocimiento que tenían dentro de sus religiones y de su filosofía, ¿no? Entonces, los espíritus no saben todo, todo no lo saben. Por eso Allan Kardec usó el método de constatar las respuestas de los espíritus a través de distintos medios, y él mismo se daba cuenta los distintos niveles de sabiduría, de conocimiento que podía tener un espíritu, ¿no? Y que habían espíritus pseudo sabios que aprovechaban todas estas falta de conocimiento de muchos y daban respuestas que eran más superficiales, más llenas de mentiras. Por eso él dice que es mejor rechazar 10 verdades que aceptar una sola falsedad, porque esa falsedad puede ocasionarnos mucho daño, ¿no? Entonces es importante que analicemos muy bien los mensajes que nos dan los espíritus, sobre todo con conceptos nuevos, conceptos revolucionarios o céntricos a veces, donde pueden confundir verdades con mentiras. Entonces uno tiene que tener siempre el sentido crítico de las comunicaciones que nos dan los espíritus. Gracias. Muchas gracias, Jorge. ¿Queréis añadir algo, alguno de los compañeros? Si posible, yo sí. Me encantaría. ¿Puedes poner esa pantallita, por favor? Bueno, solo para matizar un poco lo que Jorge ya muy bien ha dicho. Ahora darle un enfoque científico del mundo actual. Pero el hombre que tiene dentro de sí un espíritu estará encarnado cuando sea un ser triplo, que tenga alma, piel y espíritu y cuerpo, como nosotros, pero tendrá un espíritu mientras tenga alma y piel y espíritu en la recticidad. Entonces, él viene con unas herramientas. Dios lo he dotado de unas herramientas para resolver sus problemas y son las mismas herramientas para desarrollarse. Vamos a ver lo que dice de la ley. Desde la ley de causa y efecto se dice que nada se produce por sí mismo. Todo tiene que tener una causa y una finalidad. Entonces, comunicar es establecer una finalidad para las herramientas de comunicación. Entonces, establecer una finalidad es una acción inteligente. Entonces, comunicar es una acción inteligente. ¿Y cómo? Si vamos al libro de los espíritus, a la pregunta 24 nos dice que la inteligencia es un atributo del espíritu. Entonces, toda comunicación tiene una causa espiritual y su contenido tiene que guardar relación con el adelanto de la inteligencia emisora. Jorge ya nos ha dicho esto, que los espíritus no saben todo. ¿Y por qué no? También si vamos ahora con herramientas más de nuestro tiempo, como sea del pensamiento sistémico, una ciencia de tope que empezó a mediados del siglo pasado. Es que se sabe ya que el hombre viene con 3 herramientas para su desarrollo. Ante un problema, la primera herramienta que entra es una herramienta formal, conocimiento. El hombre fue a la escuela o tiene un curso como hacer algo, bueno, y tiene un conocimiento formal, se plantea un problema en esa área. Pero si no tiene ese conocimiento formal, puede que tenga la experiencia, el saber de experiencia hecho, la suya o de un amigo o familiar. Pero los verdaderos problemas se ponen en nuestra vida es cuando ni tenemos ni uno ni otro de estos primeros. Entonces va a restar la intuición. Y la intuición, ojo, porque para espiritismo también suele tener una característica de capacidad mediúnica, pero tiene sus problemacitos. Es que la intuición
ante la intuición, nosotros, nuestra inteligencia, intenta coger modelos mentales lo más parecido con el problema que estamos viendo. Ante ese proceso, dice la ciencia actual, que uno debe de tener mucho cuidado e intentar hacer un análisis sistémico de efectos basado en las relaciones entre elementos que componen ese problema, que será siempre un sistema, ¿vale? Conectados con el tiempo, antes, durante y después, para evitar modelos mentales que nos pueden conducir a error. Os enseño uno, por ejemplo, cómo sale el agua. Tenemos aquí un vaso de agua con tres huecos de un lado y de otro. ¿Cómo sale? ¿Por la izquierda o por la derecha? Bueno, para algunas personas podrían pensar que era por la izquierda, pero tiene que ser por la derecha. ¿Por qué? Porque si miramos a las relaciones de los elementos que están ahí, nombradamente la presión del agua es más grande al fondo del vaso. Entonces va a tirar con el agua más lejos. Tiene que ser como la derecha. Otro, por ejemplo, imaginad dónde habríamos de colocar un sensor de luz. Aquí, un sensor que queremos que cuando el sol se vaya al final del día, él da una orden a la lámpara esta, que está ahí, la bombilla está bajo una protección, ¿vale? Y cuando venga el sol por la mañana, la bombilla estaría encendida toda la noche. Cuando venga por la mañana, impacta en el sensor y manda a desconectar la lámpara. Pues, ¿dónde lo pondríamos? ¿Como en la izquierda o en la derecha? Pues, de nuevo, para solucionar esto, uno tiene que darse cuenta de las relaciones que hay delante. Es que funcionaría en los dos lados. El problema es que si lo pusiéramos a la izquierda, no íbamos a ganar suficiente dinero para la lámpara. ¿Por qué? Porque sí, funcionaba, daba el orden a la lámpara, pero en el segundo siguiente, la luz de la lámpara iba al sensor y mandaba desconectar y así sucesivamente hasta que se fuera. Tendrá que ser por la derecha. O, por ejemplo, imaginad un nieto, cómo ve a un nieto que haya nacido en los últimos años a su abuelo usando el teléfono fijo. Si no tiene otro conocimiento, le va a aparecer esto, una esposa para el móvil, el abuelo necesita para no lo perder. Bueno, es solo para matizar dónde residen los problemas para el desarrollo de todos los espíritus y que estén encarnados o desencarnados no van a quedarse más inteligentes, como Jorge nos decía. Muchísimas gracias. Muy bien. Otra pregunta que creo que puede ser interesante en el contexto en el que nos estamos moviendo sería, ¿es correcto evocar a los espíritus? Fermín. Bueno, ni es correcto ni deja de ser correcto. O sea, depende mucho, sobre todo, del espíritu al que se evoque, depende de las circunstancias en las que se evoquen, si son circunstancias que hay necesidad de tener una comunicación con un espíritu determinado, si el grupo de personas que asiste a esa evocación es un grupo de personas que está comprendido, que tienen un recogimiento, que son personas serias, que necesitan de esa comunicación con esa entidad en particular, si tienen los medios adecuados, si tienen el medium que tiene las posibilidades y la preparación para en un momento dado recibir a un espíritu extraño que no conoce de nada, o sea que depende del espíritu, si tiene una misión y no nos puede atender, si tiene el permiso, si está en condiciones, si le va a agradar que lo evoquemos, en fin, hay un sinfín de circunstancias que hay que reflexionar y hay que analizar. Nunca hay que evocar a un espíritu por una curiosidad,
por saber de cosas materiales. Supongamos que evocamos a un espíritu y le queremos preguntar cosas materiales. Si vamos a tener suerte en los negocios, si vamos a vender la casa, esas cosas a él ya no le preocupan, ni tiene la facultad de saberlo, o sea, no puede dar una respuesta acertada ni adecuada, porque no es un adivino, por ser un espíritu, como decíamos antes, no lo saben todo, entonces hasta incluso se puede molestar. Es decir, que es correcto en función de si hay seriedad, si hay los medios idóneos, si el espíritu está en condiciones, si tenemos una autoridad moral para llamarlo a él, si él considera que es positivo el que lo llamemos y que tiene algo que comunicarnos que nos sirva de progreso. O sea, hay muchísimas cosas, pero sobre todo debemos tener en cuenta que no podemos caer en la fantasía, caer en la curiosidad y molestar a un espíritu para satisfacer cosas personales que no son conocimientos generales. En fin, todo esto hay que sopesarlo y hay que ser muy prudentes, porque podemos evocar a un espíritu. Los espíritus oscurecidos, los que son inferiores, pueden ver en nosotros la predisposición a tener una comunicación, se pueden hacer pasar por él, nos pueden engañar, en fin, pueden ocurrir muchísimas cosas. Entonces, siempre que no existan los medios apropiados, el lugar, la preparación, la mediunidad que esté cualificada para hacer esa gestión, es preciso ser prudentes y pensarlo dos veces, pero no deja de ser correcto ni incorrecto, depende de un montón de cosas. ¿Queréis añadir, Tony? Sí, me gustaría simplemente decir, matizando lo que dice Fermín, que los espíritus son libres y no están al capricho o al libre arbitrio de lo que queramos los humanos. Entonces ellos se comunican cuando quieren, cuando pueden y no siempre pueden, porque están en función de su nivel de evolución sometidos a una serie de reglas y de leyes que funcionan en el mundo espiritual. Tenemos que tener en cuenta que el mundo espiritual está aquí interpenetrado también en el mundo material. Entonces, ni los espíritus lo saben todo, como decía anteriormente Jorge, sino que va en función de su nivel evolutivo, ni tampoco están condicionados a las llamadas o las evocaciones que nosotros hagamos. Kardec lo deja meridianamente claro en toda la codificación y explica perfectamente que los espíritus superiores no pierden el tiempo en absoluto en ninguna cuestión de comunicación a las que sean evocados si ven que la intención de los que están evocándoles son intenciones frívolas, de curiosidad, o que no realmente van a ser escuchados en sus planteamientos morales y de elevación doctrinaria. En ese sentido, es muy importante saber que los espíritus son libres y nosotros no los podemos obligar a nuestro capricho en ningún momento. Son absolutamente libres, vienen cuando quieren y normalmente se afinizan con nuestros estados evolutivos y de elevación moral para poder tener mayor facilidad para venir con nosotros o no venir con nosotros. Con esto termino simplemente diciendo que si nosotros en algún momento queremos atraer a nuestras reuniones o a nuestras situaciones espíritus elevados, lo primero que hemos de hacer es procurar una transformación moral que eleve nuestro nivel vibratorio para que espíritus de la misma condición y sintonía puedan tener acceso a llegar hasta nosotros. Y siempre respetarán nuestro libre albedrío. Y nosotros también, por supuesto, debemos de respetar el suyo. Era solamente esa matización. Gracias. ¿Algo más, Jorge? Sí, yo agregaría algo que es importante tener eso muy en cuenta. Allan Kardec, por eso en el libro de los medium, lo que dice en el frontispicio, ¿no? Guía para los medium y los evocadores. Era porque en este momento el hecho de evocar a los espíritus era algo práctico que se estaba ocasionando en ese momento en Francia, ¿no? Entonces nosotros, ahí nos plantea una serie de condiciones, como decía Fermín, que son importantes para poder hacer una evocación, que es de una gran responsabilidad, con unos medios muy bien desarrollados, con muchas capacidades mediúnicas, que a veces se confunde con lo que sí debemos hacer todos en la rutina del día a día, es la invocación. Todas nuestras reuniones deben estar invocando la asistencia de los buenos espíritus
la asistencia de Dios, de Jesús, de quien queramos nosotros pedirla, pero no es un llamado, es aquella necesidad de buscar una sintonía espiritual, ¿no? La evocación hay que tener mucho cuidado, mucha prudencia para poder ser no engañado, porque como decía Antonio, los espíritus tienen su libre albedrío y entre más elevados son, más ocupados están. Allan Kardec en el libro de los medios habla muy claro de que cuando se hace una evocación, primero hay que consultarle a los guías de la institución por ese espíritu, si se puede hacer o no, si está en condiciones ese espíritu de hacer la evocación. Entonces, en nuestra experiencia, acá en nuestra institución, siempre se hacen las comunicaciones más espontáneas. Espontáneas porque a veces el equipo mediúmnico no está muy preparado espiritualmente para hacer ese tipo de experiencias, ¿no? Que sí se pueden hacer, pero más común en nuestro medio acá en Colombia es las manifestaciones espontáneas. Y ahí se constata, se investiga qué espíritu es, tiene que dar, si dice su nombre, tiene que dar demostraciones de que sí es esa persona que está diciendo ese nombre, ¿no? Ya tiene que dar características de identificación. Entonces, todo eso debemos tomarlo de lo que nos dejó Allan Kardec en el libro de los medios, que es una gran obra para los evocadores y medium, así lo pone en el frontispicio. Gracias. Bien. Sí, yo quería añadir, con el permiso de Joao, otra matización importante. Y es que a veces, como decía Jorge, las manifestaciones espontáneas son las mejores. O sea, no es preciso evocar a un espíritu en particular para que él pueda venir a nuestra reunión y ofrecernos una comunicación. Es decir, si a ese espíritu que ha desencarnado hace más o menos tiempo se le tiene un cariño, se le tiene una simpatía, se le tiene un respeto, porque hay lazos de unión, de amistad, hay lazos de familiaridad, y ese espíritu está bien comprendido, está elevado, él también tiene hacia nosotros esos sentimientos de amor, sentimientos de unión y de acercamiento. Entonces, ese espíritu está sintiendo, sin necesidad de que lo evoquemos, nuestros sentimientos de afinidad y de cariño y de amor que con él tenemos. Y si en un momento determinado ese espíritu considera conveniente el venir hasta nuestra reunión, porque es una reunión que se hace habitualmente porque tenemos esa misión, pues claro, él va a venir y nos va a dar la comunicación sin necesidad de que lo evoquemos. Muchas veces las cosas de forma natural y de forma sencilla y de forma espontánea acontecen y es cuando mejor salen las cosas. Solamente quería hacer esa pequeña aportación. Muchas gracias. Muy bien. Y Joao, puedes... Me encantaría enseñarme esa pantallita, por favor. Esa pantallita que te pido. Muy bien. Como solo agregar algo más con respecto al gran manual de las evocaciones, de los evocadores y de los medios, como Jorge nos acordó y todos nosotros que hablamos antes fuimos diciendo. Si vamos al libro de los medios, en el capítulo 25, para los que quieran, a leer rápido que tienen de las evocaciones. Y una cosa, lo que me encantaría matizar ahora es que algunas personas piensan que deben abstenerse de evocar tal o cual espíritu y que es preferible esperar al que quiera buenamente comunicarse. Y dice Kardec, creemos que esto es un error, primeramente porque hay siempre alrededor nuestros espíritus, lo más a menudo de baja esfera, que no desean otra cosa que comunicarse. En segundo lugar, y también por la última razón, no llamando a nadie en particular, se abre la puerta a todos los que quieren entrar. Y él termina diciendo, sin un llamamiento directo, un espíritu no tendría muchas veces ningún motivo para venir a nosotros, no siendo nuestro espíritu familiar. Se tiene que tener mucho cuidado, como todos hemos referido, ¿vale? Pero no debemos entrar en una postura que no se puede evocar,
que todo tiene que ser esperando a que los espíritus se manifiesten. No, no, de todo. Ahora, evocar con cuidado. Por eso el libro de los medios se llama Manual de los Evocadores y de los Medios. Gracias, era lo que quería decir. Muy bien. Bueno, tenemos otra pregunta al respecto. Antonio ha comentado que en la evocación puede venir el espíritu al que se llama o otro de su categoría. ¿Tenéis algo que añadir al respecto? ¿Antonio? ¿No? Sí, bueno, Kardec lo deja bastante explícito en sus obras. Él explica perfectamente que muchas veces las personas que buscamos o que buscan el contacto con espíritus en base a intenciones nobles, a intenciones positivas, con el fin de aprender y con el fin de ser orientados o consolados, muchas veces evocan un determinado nombre, un personaje que vivió, que creyendo que así ese espíritu puede venir y ayudarles. Como ya hemos visto, no es tan fácil que eso acontezca de esa manera, pero sí ocurre en alguna ocasión de que efectivamente el espíritu que es evocado pues se acerca porque realmente se dan las condiciones espirituales de afinidad y de elevación y de vibración suficiente en ese trabajo para que ese espíritu venga y realice ese trabajo. Incluso se comunique el mismo espíritu al que mencionaban que estuvo en la Tierra. Pero Kardec menciona una cosa muy curiosa y menciona el hecho de que si en ese momento ese espíritu está ocupado, porque por norma general los espíritus a los que se evoca son espíritus que fueron misioneros, que realizaron alguna misión importante durante esa existencia y por eso se les reconoce y se les solicita. Entonces, si ese espíritu en ese momento que se está evocando está ocupado en otras características o en otras misiones mucho más importantes, porque realmente los espíritus superiores, como ha explicado muy bien Jorge, apenas tienen tiempo para determinadas cosas mundanas, sino más bien para temas de elevación, entonces, si ese espíritu no puede venir, viene otro de igual condición. Es decir, puede venir otro de también la misma elevación, puesto que la intención con la que se hace es noble, puesto que la vibración existente en ese trabajo es positiva y puesto que se va a dar un mensaje adecuado, puede venir otro, como dice Kardec, que no tiene por qué ser necesariamente el mismo que se ha evocado y sin necesidad de identificarse, las personas pueden creer que se trata del mismo espíritu que ha sido evocado. Además, la contestación, la respuesta, la solución que ese espíritu va a dar, puesto que se trata de un espíritu de la misma condición y elevación moral que aquel que había sido evocado, va a ser de características muy similares, porque los espíritus superiores, casi todos, en esa escala espírita de la que nos habla Kardec, en cada espírita están asimilados por sintonía y vibración. Y existen distintos tipos, pero fundamentalmente un espíritu de una escala determinada, si es un espíritu puro y viene otro espíritu puro, pues lógicamente su mensaje será también igual de esclarecedor, igual de importante, igual de consolador, igual de moralizante que pueda ser aquel que fue dicho. Entonces ya no importa tanto quién es el que viene a dar el mensaje, sino lo que el contenido del mensaje nos quiere transmitir y nos quiere dar. Y ahí sí Kardec es coincidente y lo explica muy bien. Los espíritus superiores siempre tienen un lenguaje sencillo, profundo, un lenguaje directo, un lenguaje que no se anda por las ramas, un lenguaje lleno de profundidad moral y que lógicamente va persiguiendo el objetivo de ayudarnos en los momentos que nosotros estamos pasando en ese momento en la Tierra y solucionar, si es posible y le dan permiso, las cuestiones para las cuales son solicitadas. Era simplemente lo que quería decir. Muchísimas gracias. Muy bien, Antonio. Jorge, ¿quieres hablar? Te veo con el micrófono bueno. Gracias. Vale. No, los espíritus siempre, así sí,
pueden hacer ese tipo de actividades, ¿no? Porque son colectividades de espíritus muy superiores y pueden venir y reemplazar unos a otros cuando hay sinceridad en el grupo, buena intención y una preparación moral. Porque yo veía, por ejemplo, fue una experiencia en Brasil, que el doctor Becerra de Meneses se comunica por muchísimos, miles de centros espíritas e instituciones. Y conocí a un medium que también recibía, pero una bondad, unas características espirituales muy buenas, y recibía también al doctor Becerra. Entonces le pregunto yo, le dije a Divaldo, yo conocí a este medium en Sao Paulo, que me pareció excelente persona, como persona excelente. Qué espiritualidad. Y también recibe al doctor Becerra. Y también me dice Divaldo, ese sí recibe de verdad, doctor Becerra. ¿Por qué? Porque es que hay muchos que es él el que se comunica y otros que son emisarios, que están ayudando a las personas porque la gente cree en el doctor Becerra y cree en su mensaje. Entonces, pero también hay fascinaciones, hay muchas fascinaciones donde no es ese espíritu, sino que por la falta de preparación y a veces el fervor, el deseo de recibir un espíritu superior, y el más común es este médico, entonces pueden las personas fascinarse y no constatar de que este sea realmente el espíritu, ¿no? Entonces, como en todas las comunicaciones, como nos recomienda Kardec, hay que tener mucha prudencia y mucho cuidado y analizar con lógica la comunicación. Que sí es posible. Que nada es negativo y absurdo, que es imposible. No podemos ser así, porque no manejamos plenamente las leyes espirituales ni controlamos a los espíritus. Ellos tienen su libre albedrío y pueden hacer muchas cosas que nosotros todavía no tenemos capacidad para comprender, pero la lógica y el razonamiento, por eso también Juan el Evangelista lo dice en el Evangelio, dice esas palabras: no creamos a todo espíritu si no comprobamos que viene de Dios. Así que tenemos que tener siempre la prudencia y los cuidados para no cerrarnos tampoco de negativizarnos en todo, ¿no? Equilibrio y estudio nos protege mucho para una buena actividad mediúnica, ¿no? Y unas buenas comunicaciones mediúnicas. Gracias. Bueno, creo que Jorge ha respondido también a la siguiente pregunta que iba a realizar, pero bueno, si alguien quiere matizar algo, era cómo distinguir las buenas comunicaciones de las malas. Jorge ya ha hablado del autoanálisis, del buen sentido, y si alguien quiere añadir algo, pues... Sí, bueno, en realidad la identidad de los espíritus tampoco tiene demasiada importancia, porque al final de lo que se trata, que se ha estado comentando, es de la profundidad del mensaje. Si el mensaje es bueno, ¿qué importa que sea Becerra de Meneses? ¿Qué importa que sea otro espíritu, que sea un apóstol o que sea, no sé, cualquier tipo de persona o de espíritu que en su última existencia haya sido una existencia relevante, ¿no? Porque al final, ¿qué significa tener una personalidad relevante? Pues que ha pasado a la historia, pero ¿cuánta gente hay que sin ser un personaje histórico, sin embargo, como comentaba Jorge en el caso de este señor de Sao Paulo, hay gente que tiene una bondad, que ha hecho tanto bien y que tiene un conocimiento, una ilustración, que esos espíritus, cuando esas almas, cuando desencarnan, pues tienen unas capacidades y un conocimiento y una bondad que nos pueden servir a nosotros, simples mortales, y todavía en proceso de evolución muy atrasado, nos puede servir de mucho. Esto lo vengo a decir porque la personalidad es lo de menos y lo importante es analizar, como muy bien comentaba Benjamín, los mensajes. ¿Cómo se sabe si un mensaje es de elevación o no? Pues lo que ha comentado Antonio anteriormente. Los espíritus elevados son concisos y luego hay que tener en cuenta una cosa que aquí todavía no se ha comentado, porque claro, es un tema muy amplio, es el tema de la intercesión, de la mediación del medium. El medium también muchas veces interviene, tiene su parte anímica y a veces también interviene en los comunicados. Entonces hay que saber distinguir, hay que saber valorar, hay que saber analizar bien los mensajes, darle la importancia
que merece, y como ha comentado Jorge Berrío, pues no dejarse fascinar, no dejarse llevar por la vanidad, no dejarse llevar por esa serie de cosas, porque además es que los espíritus superiores, ellos mismos, como muy bien refleja en el libro de los mediums, ellos no se enojan porque cuestionemos sus mensajes. Al contrario, ellos lo que quieren es que analicemos, que estudiemos, que profundicemos, porque no olvidemos que cuando hablamos del concepto de lo que es el espiritismo, hablamos de que es de una ciencia de observación. Es una doctrina filosófica y una ciencia de observación. Y mala ciencia de observación sería el espiritismo si nosotros recibimos comunicados, recibimos mensajes y no los analizamos, no lo tragamos todo, no lo damos todo por bueno, pensamos que es el doctor Becerra, pensamos que es Joana de Angelis, pensamos que es el mismísimo maestro, y todo eso desde luego nos hace mucho daño y nos aleja del verdadero objetivo que traemos en la vida, ¿no? Por eso, como se ha comentado, hay que analizar mucho, hay que ser muy prudentes, hay que estudiar, hay que analizar para de esa manera ir separando el grano de la paja y poder llegar a conclusiones más positivas. Independientemente de todo esto, tampoco el objetivo de la mediunidad es recibir grandes mensajes o recibir mensajes de espíritus elevados, porque en el supuesto, vamos a suponer que un grupo está empezando y no tiene la capacidad mediúnica o el desarrollo para recibir determinado tipo de comunicaciones, siempre le queda la doctrina espírita, la propia codificación y los mensajes que han recibido otros grandes mediums, como el propio Divaldo o el propio Chico Xavier, que con eso ya tenemos material más que suficiente para estudiar y saber en cada momento cuáles son los derroteros y el camino por el que debemos de seguir. Yo creo que esto es lo más importante, más allá de que se puedan recibir comunicados de mayor talante o de menor talante o de unas características o de otras. Gracias, José Manuel. Joao, ¿querías algo? Sí, por favor, solo para matizar un poco más, enséñame esa pantallita. Bueno, de nuevo, en nuestro manual de paranormalidad humana que tenemos en el espiritismo, si queréis estudiar la naturaleza de las varias comunicaciones que nos ayuda a distinguir las buenas de la mala, en este capítulo 10 se considera que hay comunicaciones groseras, frívolas, formales o instructivas. Y más adelante, si os ides más adelante, encontrás pequeñas definiciones. Por ejemplo, las groseras son aquellas que se traducen por expresiones que hieren la decencia. Las frívolas emanan de espíritus ligeros, burlones, traviesos y no dan ninguna importancia a lo que dicen. Las formales tendremos aquí, son graves en cuanto al objeto y la manera que se hacen. Toda comunicación que excluye la frivolidad y la grosería y que tiene un fin útil, aunque fuese de interés privado, es por el mismo formal. Se puede distinguir entre verdaderamente formales y falsas formales, pero las que nos interesa mismo son las comunicaciones instructivas, estas que están en el ítem 137, que son comunicaciones formales, que tienen por principal objeto alguna enseñanza dada por los espíritus sobre las ciencias, la moral y la filosofía. Entonces son estas que se tienen que buscar. Ahora, se van a hablar, ¿y cómo buscarlas? Con la inteligencia. No tenemos otra solución, ¿vale? Muchas gracias. Gracias. Y para... Sí, Jorge. Sí, perdona, Fermín. Es importante eso, ¿no? En la que identifiquemos las formales instructivas, porque hay formales que no son instructivas y no son verdaderas, ¿sí? Allan Kardec pone ahí en el libro de los medios un ejemplo de una comunicación que se afirma que es Jesús de Nazaret, y él mismo afirma, el mensaje no tiene nada malo, ¿sí? Está correcto, tiene una formalidad y una instrucción, pero el hecho de que le pongan el nombre Jesús de Nazaret, ya ahí él no lo pone como un mensaje real, un mensaje veraz, y lo pone en el libro de los medios como el mensaje del Espíritu de verdad, ¿sí? Entonces vemos ahí los cuidados que hay que tener, ¿no? Que hay que tener, y lo importante que es el nombre. El nombre, cuando un espíritu pone un nombre, tiene que tener unas más implicaciones de la investigación, porque la doctrina espírita, como lo define Kardec, es una ciencia de observación.
y cuál es, que estudia el origen, naturaleza y destino de los espíritus. Vamos a estudiar, analizar esas comunicaciones, y esa es lo que hace la parte de la ciencia, ¿no? De la investigación y de la comprobación. Porque una cosa es que tenemos certeza, creemos en la comunicación de los espíritus, y otra cosa es la credulidad, ¿no? Que se pone muy superficial. Y no solamente se deben comunicar en nuestras reuniones mediúnicas espíritus superiores, también hay espíritus necesitados, espíritus de condiciones que necesitan esclarecimiento, necesitan educación y ayuda, otros porque sufren. Entonces la variedad de comunicación es muy amplia, pero de todas maneras sin perder la idoneidad, el equilibrio, el nivel moralizador, instructivo que tiene toda comunicación. Porque así sea un espíritu de un suicida, se puede comunicar y darnos muchas instrucciones sobre la realidad de las consecuencias de ese suicidio y de tanto sufrimiento que puede vivir, ¿no? Entonces, siempre toda comunicación tiene una instrucción, pero que tenemos que tener todas las condiciones de estudio y de aprendizaje. Gracias. Fermín. Fermín, ¿querías seguir tú? Sí, simplemente para rematar este ramillete tan completo de respuestas que hemos ofrecido, ¿cómo distinguir las comunicaciones si son buenas o malas? Pues es sencillo. Los espíritus de elevación, así como también los espíritus que más asiduamente comunican con nosotros en nuestras reuniones, porque son nuestros espíritus protectores, nuestros guías espirituales, que muchos nos conocen, nuestros defectos, nuestras debilidades. ¿Ellos qué es lo que buscan? ¿Qué quieren? Quieren que nos perfeccionemos, quieren que aprendamos, quieren que mejoremos. Entonces las comunicaciones tienen que tener esa instrucción, esa iniciativa, hacernos mejores, aclarar las dudas que tengamos, motivarnos, empujarnos a que busquemos la mejora espiritual, que eliminemos nuestras debilidades, nuestros defectos. Porque en muchas comunicaciones tenemos ejemplos de grupos en los que les dicen que son muy buenos, que sin darse cuenta esas personas, esos grupos, se envanecen, se endiosan, se fanatizan. Sin embargo, no se observa que tengan grandes conocimientos, grandes enseñanzas, que dominen la materia que tratan, que tengan sentimientos y deseos de aprender, de leer, de estudiar, sino todo lo contrario. Esas reuniones al final son reuniones monótonas y en las que reciben adulaciones, y es muy fácil caer en la vanidad, en el fanatismo, mantenerse en la ignorancia, etcétera, etcétera. Entonces, si las comunicaciones no van dirigidas a que aprendamos, a que nos esforcemos, a que avancemos, a que seamos personas ejemplares de moral impoluta, tenemos que pensar si estamos bien orientados o, sin embargo, no lo estamos bien orientados. Esto simplemente es un matiz que también hay que tener en cuenta. Gracias, Fermín. Bien. Cuando fallece un familiar, un ser querido, las personas a veces esperan algún tipo de comunicación directa de ellos. ¿Es correcto manejar ese sentimiento o hay que apartarse de él para dejar que el espíritu vuele libre y no tenga ataduras? Bueno, muchas veces la ignorancia pues nos lleva a querer que cuando fallece un ser querido, pues de alguna manera entrar en contacto con él para saber de su estado, de saber de su situación, para de alguna manera pensar que todavía lo tenemos cerca, ¿no? Y eso es algo, y es una convicción que en la doctrina espírita es muy clara, ¿no? Hemos de darnos cuenta que en el proceso de la desencarnación, pues el espíritu tiene que vivir su propio proceso en función de sus características y bueno, el mejor vínculo que podemos tener con ellos es el de la oración y es a través del pensamiento. Orar por ellos para que se encuentren en las mejores condiciones posibles y ellos, en la medida en que estén en las debidas condiciones, cuando hayan pasado ese proceso de desencarnación y se adapten a esa nueva vida, como se ha comentado un poco antes, pues a partir de ahí ya, si ellos en algún momento
tienen que comunicar, pues ya buscarían la manera, de una forma o de otra, no de una manera a través de un medio necesariamente, sino muchas veces a través del sueño, a través de las intuiciones, a través de una evidencia, etcétera. A partir de determinadas situaciones ellos se pueden manifestar, pero sin duda alguna no es algo que hay que provocar ni hay que buscar, sino que la doctrina espiritual, el conocimiento espiritual, nos ofrece suficiente información para darnos cuenta de que eso es algo que no se debe de provocar, que hay que dejar que las circunstancias sigan, que los procesos sigan y tener fe en Dios de que en un momento u otro ese reencuentro, esa afinidad va a dar sus frutos como todos esperamos. Gracias, José Manuel. ¿Algo que añadir? Sí, a veces ocurre que hay espíritus que están en buenas condiciones, pero que no tienen conocimiento de la vida espiritual. Y cuando desencarnan, se dan cuenta de que siguen viviendo y de que existe una vida después de la muerte y rápidamente quieren comunicar a sus familiares esa sensación de que siguen viviendo. Y en algunas ocasiones, en instantes posteriores al fallecimiento, se pueden acercar a los familiares y algunos familiares pueden verlos, pueden escucharlos, pueden oírlos. Eso ocurre en algunas ocasiones, pero rápidamente les dan la oportunidad de manifestarse a sus seres queridos esa sensación, porque ellos también se quedan tranquilos de esa forma y luego ya parten hacia el lugar que les corresponde. Eso ocurre en algunas ocasiones y es debido a la necesidad que ese espíritu tiene de transmitir a sus seres queridos que se encuentra bien y de que después del tránsito de la muerte sigue viviendo. Son pruebas para los encarnados y al mismo tiempo consuelos para los desencarnados. Pero no siempre ocurre así. Lo normal es que no ocurra así, pero ocurre con alguna frecuencia. Simplemente matizar esto porque depende en ocasiones de la voluntad y el deseo del espíritu desencarnado y sobre todo de las condiciones espirituales en las que se encuentra. Gracias, Antonio. Bueno, antes de finalizar bien, perdona, no te había visto. Yo, cuando quieras. ¿Puedes enseñar esa pantallita, por favor? Sí. Solo para matizar entre lo que había dicho ya José Manuel y que he dicho ahora Tony, si vamos al libro de los medios, y justo en ese capítulo sobre las evocaciones, el 25, ahí en el ítem 292, que preguntas que se pueden hacer a los espíritus, y viene esa. ¿Pueden pedirse a los espíritus noticias sobre su situación en el mundo de los espíritus? Sí, y las dan con gusto cuando la pregunta se hace por simpatía o deseo de seres útiles y no por curiosidad. Entonces, tenemos la idea, como bien ha dicho José Manuel, que no vamos a provocar, pero Tony también nos ha advertido que cuidado que a veces las cosas no van exactamente como se espera, pero no hay ninguna prohibición de se preguntar. Y si hay una contestación, como hemos visto en el libro de los espíritus, pues tendrán todo el gusto en decirnos. Gracias, solo eso quería matizar. Bueno. A veces, también un inciso, Benjamín, a veces... Sí. Si ese espíritu que hace poquitas jornadas que ha desencarnado no tiene la fuerza ni las condiciones para dar una comunicación él personalmente, puede solicitar la ayuda de un espíritu mensajero que pueda bajar y dar noticias de cómo se encuentra a sus familiares. Aunque no lo haga él directamente, puede solicitar un mensajero que baje él, que si están en condiciones, sus familiares, de cómo se encuentra. Esto es un hecho que se da el caso y que como entre los espíritus reina el espíritu de unión y de colaboración, siempre que sea para buen fin, se puede realizar esa operación sin ningún tipo de problemas. Gracias, Fermín. Algo también muy importante es que las personas que vienen a nuestras casas espíritas buscando esas comunicaciones, hay que explicarles lo que Kardec habla muy claramente, la turbación espírita, que todos los espíritus cuando entramos al mundo espiritual sufrimos ese proceso de adaptación al mundo espiritual, que puede ser muy largo o muy corto de acuerdo a las condiciones morales espirituales de cada uno de nosotros.
Entonces, es bueno, antes que las personas lleguen con esas inquietudes, para que no se sientan defraudadas ni que no están recibiendo los mensajes ni las explicaciones, es darle la claridad de lo que pasa en el mundo espiritual, qué sucede en el mundo espiritual, la adaptación que debemos tener a la nueva vida, porque no tener el cuerpo físico, las necesidades fisiológicas, todos esos factores hacen que haya un proceso en el plano espiritual y nosotros, depende de nuestras conquistas, así será largo o corto, esa adaptación al mundo espiritual, la turbación espírita que habla Allan Kardec, ¿no? Gracias. Gracias, Jorge. Bien, ya tenemos algunas preguntas en el chat, pero antes de dar comienzos tengo una última pregunta que creo que es interesante que se esclarezca porque hay cierta confusión. ¿Qué opinión os merece la práctica de la Ouija? Fermín. Bueno, pues la práctica de la Ouija en la actualidad es una fórmula que podríamos denominar ya desfasada, una fórmula primitiva que se empleó en los principios de las comunicaciones, en los inicios del espiritismo, como un medio de comunicación porque no existían otros. Pero es un medio muy lento, muy laborioso y que los espíritus de elevación no suelen concurrir a ese tipo de procesos. Máxime cuando generalmente las evocaciones que se hacen por este medio en general no son evocaciones hechas con seriedad, sino más bien hechas como un divertimento, como un espectáculo, con mucha curiosidad, y son un foco en realidad de atracción de espíritus inferiores que ellos van a aprovechar esa situación porque estas manifestaciones las provocan personas sin conocimiento en general, sin ningún tipo de preparación, y es un caldo de cultivo para que entidades negativas que pueden tener cierta maldad, los habrá que sean simplemente espíritus que pretendan dar un susto, dar una broma, pero se puede dar el hecho de que acuden espíritus con verdadera maldad, malévolos, que efectivamente puedan causar un susto muy grande, puedan causar un impacto muy grande y puedan hacer daño psicológico y mental a una serie de personas que acuden a esa reunión. Más y si están provistos de algún tipo de desarrollo de mediunidad, con lo cual son más accesibles para que se lleven una sorpresa bastante negativa. O sea, los espíritus de elevación ya no concurren al fenómeno de la Ouija, porque es un fenómeno antiguo, primitivo, muy penoso, muy laborioso, y no es un medio nada ideal para dar una comunicación y mucho menos larga. Por lo cual, nuestro consejo es que se rechace el hacer ese tipo de experimentaciones porque está de sobra probada la asistencia del mundo espiritual, las comunicaciones, la mediunidad, y los espíritus ya no están interesados en acudir a ese tipo de manifestaciones. Pueden ser peligrosas, dañinas y nos pueden provocar un gran susto. Mejor no ir por ese camino. Gracias, Fermín. ¿Queréis añadir algo más? Sí, yo quería agregar algo. Una experiencia personal de nuestra institución. Un día determinado, que yo voy llegando de mi trabajo al centro espírita, veo en el centro espírita que hay una cantidad de personas armadas con ametralladoras, revólver en mano, todos a la entrada. Yo dije, ¿y esto qué pasó? ¿Qué pasó? No, te están esperando. ¿A ti? Y dije, ¿y quién es? No, unos señores que están allí. Entonces yo fui y pregunté, bueno, ¿qué? A la orden, ¿qué podemos servirle? Y dice, mire, lo que pasa es que nosotros nos dijeron que aquí hacían invocaciones, evocaciones o ouija, hacían de todas estas cosas y necesitamos una comunicación. Y nos recomendaron al señor Jorge Berrío. Y yo le dije, sí, soy yo. Entonces le digo, dice la pareja, era una pareja y otra señora, 3. Dice, no, mire, es que tenemos un problema muy grande, donde va a haber muchas, hasta muertes,
Y por eso tenemos todos estos guardaespaldas, porque el problema es muy grande, de mucho dinero de por medio. Y nosotros necesitamos comunicarnos con la persona que es la que se ha ocasionado el problema, que nos dé la ayuda. Entonces comencé yo a explicarle, mira, aquí no es el sitio, el espiritismo es esto, comencé a explicarle lo que era la doctrina espírita, ¿no? La doctrina espírita, evolucionar, no era evocación, comencé a... Se ha soltado Jorge. Entonces le digo yo, bueno, sí, ahora. Bueno, pero aquí no hay medium, no son medium, sí, claro, y usted no es medium, sí, pero nos dijeron que usted era, entonces usted no, el espiritismo no sirve para nada, sí sirve para mucho, para consolar. Mire, ya que ustedes se van, les voy a decir, aquí hay un espíritu al lado de ustedes que está sufriendo muchísimo y ustedes lo tienen atormentado. Me dice que se llama fulano de tal y es así, se lo describí y dicen ellos, ese es el que necesitamos comunicarnos, por él es el que venimos. Entonces le digo yo, no, ustedes lo tienen mal, este señor no da condiciones de solucionarles a ustedes ningún problema, tienen que orar por él. El señor está llorando, ustedes lo tienen atormentados. Dice, ¿verdad? Sí, no se los acabo de describir y le digo el nombre. Entonces dice ellos, ¿verdad? Sí. Entonces dice la señora, se puso a llorar, dice, ese es mi papá. Ese es mi papá. Y él es el que queríamos que nos ayudara, pero si papá, te tenemos mal, perdónanos. Y se pone a llorar. La señora dice, perdónanos, papá, perdónanos. Te prometemos que no te vamos a molestar y vamos a solucionar este problema. Y señor, dígame una cosa, ¿dónde puedo leer yo de esto? Porque esto me ha parecido interesante. Se llevó los libros de la codificación, se llevaron todos los libros, todas las obras, y son simpatizantes hoy de la doctrina espírita. ¿Cómo debemos informar bien a las personas sobre lo que es la propuesta espírita? Que es una propuesta esclarecedora, consoladora, que ilumina nuestras conciencias, ¿no? Entonces nosotros tenemos que prepararnos para poder recibir a todas aquellas personas que buscan nuestras instituciones, a veces con informaciones equivocadas de lo que es el centro espírita. Gracias. Muchísimas gracias, Jorge, por tu aportación. Disculpen que haya puesto una experiencia personal. No, está bien. Bien, si os parece, puesto que tenemos aquí ya preguntas de los oyentes, vamos a empezar con ellas. ¿O tenéis algo que decir para finalizar este apartado? ¿No? Pues pasamos a las preguntas. La primera pregunta de la noche es de Adrián Espadas y dice así. Buenas noches y gracias de antemano. Si leemos a Kardec o buscamos información tanto de la doctrina como sobre otros escritores de la misma, vemos que ésta siempre se refiere al cristianismo, la Biblia, Moisés y Jesucristo. ¿Dónde quedarían el resto de las religiones monoteístas? ¿No es discriminatorio hacia otras religiones? Sabemos que cuando estudiamos a religiones con más de un Dios, la doctrina se refiere a estos como que son espíritus superiores debido a la época que se les ha tratado. Bueno, esto último no lo entiendo, pero bueno, creo que el contexto de la pregunta se entiende, ¿no? Sí, me gustaría decir al respecto de que el Kardec, a lo largo de sus obras y fundamentalmente a lo largo de su experiencia desde que conoce la doctrina espírita hasta que desencarna, dejó claramente manifiesto el carácter cristiano del espiritismo. Hay que entender muy bien ese concepto, carácter cristiano. ¿En cuanto a qué? En cuanto a que si la doctrina espírita es una ciencia de observación, una doctrina filosófica, de ella se extrae una serie de consecuencias morales que Kardec centró y basó en lo que es el código moral del Evangelio de Jesús.
En ese sentido, no es que el espiritismo desprecie ningún tipo de religión, todo lo contrario, aglutina, e incluso hay muchas personas de otras religiones, protestantes, ortodoxos, musulmanes, que pueden ser espiritistas, de hecho lo son, siguen sus ritos formales, pero luego interiormente conocen y comprenden el espiritismo. Entonces se sienten espiritistas. El espiritismo, digámoslo así, en este sentido, como dijo Kardec, tiene un carácter cristiano porque en la pregunta 621, si mal no recuerdo, del Libro de los Espíritus, Kardec preguntó a los espíritus: ¿cuál es el arquetipo en el cual nosotros podemos tener una referencia para podernos conducir en la vida? ¿Cuál es el arquetipo, el ejemplo, el modelo que tenemos que seguir en la vida? Y los espíritus contestaron: ved a Jesús. Jesús es el espíritu más perfecto que ha pasado por la tierra y por lo tanto las enseñanzas morales de Jesús son el código moral que el espiritismo adopta precisamente para poder llevar en toda su profundidad y su pureza ese maravilloso y extraordinario mensaje de liberación y redención que el espiritismo proclama. Ahora bien, cuando hablamos del código moral de Jesús, no hablamos del código de los evangelios, no hablamos del código del Antiguo Testamento, hablamos del código auténtico del Evangelio de Jesús, porque todos sabemos que los evangelios a través de la historia han sufrido tergiversaciones, han sufrido manipulaciones, han sufrido determinadas cercenaciones de conceptos básicos e importantes derivados de las actuaciones de las distintas religiones o iglesias que han querido adaptar a su ortodoxia y a su dogma precisamente el código moral del Maestro Jesús. Entonces, para ello, Kardec tiene una obra maravillosa titulada El Evangelio según el Espiritismo, donde se explica el código moral de Jesús en toda su pureza y está perfectamente explicado porque está inspirado por los espíritus que en aquellos momentos ayudaron en la consolidación del mensaje de Jesús. Muchos de ellos colaboraron después con el advenimiento del espiritismo junto al espíritu de verdad en la realización de esta maravillosa doctrina y en la llegada de la misma a la tierra. En ese sentido, el espiritismo tiene un carácter moral basado en el cristianismo, porque para Kardec, como para los espíritus superiores, la doctrina moral más elevada que ha llegado a la tierra ha sido el Evangelio de Jesús. Y de ahí que no desprecia ninguna religión en absoluto. Todo lo contrario, pueden estar todas perfectamente integradas porque las leyes que se explican a través del espiritismo, las leyes espirituales, son leyes provenientes de Dios. Y todas las religiones tienen parte de esa verdad cósmica o esa verdad una que significa comprender a Dios, pero ninguna la abarca en su totalidad. La verdad no es exclusiva de nadie ni de ninguna religión. El espiritismo, al ser de un carácter ecléctico y ser precisamente una inspiración, una revelación dirigida y traída para la tierra por los espíritus superiores, es sin duda alguna la reedición del cristianismo primitivo que Jesús predicó, pero en toda su pureza. Y por eso, el espiritismo, con Kardec ya en vida, remarcó perfectamente que era un carácter cristiano el fondo moral que predicaba y que sostenía la doctrina espírita, pero basado en las evidencias reales y en el auténtico mensaje de Jesús. Gracias, Antonio. Si queréis añadir a alguien algo más, y si no, yo pues agregaría algo, si perdona. Sí. Claro. El Kardec es muy claro en la introducción del Evangelio según el Espiritismo, donde dice que se estudian en el espiritismo en las consecuencias morales, la parte moral, el código moral que dejó el Maestro Jesús, sin tocar la parte de las religiones, que las religiones han creado una serie de dogmas, de interpretaciones. La moral es neutra y es la que nosotros nos basamos, ¿no? Y esto es lo que hay que cuidar, que las enseñanzas morales del Maestro Jesús son las que la doctrina espírita aplica.
Juana de Ángeles hace un estudio muy detenido en el libro Ser Consciente, el hombre integral, sobre las enseñanzas budistas desde un punto de vista psicológico. Y vemos cuando estudiamos estos libros y la aplicación de las enseñanzas budistas, de las 8 leyes espirituales que enseña Buda, están plenamente de acuerdo con las enseñanzas que nos dan los espíritus, que la amplían basándonos en la enseñanza moral que nos dejó el Maestro Jesús. Entonces realmente lo que hay es que estudiar más, profundizar y entender que somos en la doctrina espírita es en un sentido cristiano porque se basa en las enseñanzas morales. No tiene nada que ver con religión, pero sí despierta en nosotros un sentido de religiosidad, en sentido de comunicación con Dios, para que así podamos tener una conexión más espiritual y más real, ¿no? Y Jesús es nuestro modelo y guía, como nos enseña en el libro de los espíritus, los guías de la humanidad. Muchas gracias. Gracias, Jorge. Sí, me gustaría añadir solo un detalle a la maravillosa explicación que ha dado Tony, como la que ha dado Jorge. Preguntaron, Jorge, no sé si tú te acordarás, yo no recuerdo ahora exactamente quién fue, que preguntaban si el espiritismo iba a ser la futura, si el espiritismo iba a ser la futura religión, ¿no? Y entonces los espíritus contestaron que el espiritismo iba a ser el futuro de las religiones, lo que muy bien ha explicado Jorge y era simplemente comentar eso. Muy bien, gracias. Ahora bien, la sentencia de Jesús de Nazaret, amaos los unos a los otros como yo os he amado, desear a los demás lo que deseéis para vosotros, ese principio está implícito en absolutamente todas las religiones. En el budismo, el taoísmo, el confucianismo, el zoroastrismo, todas las religiones de la Tierra, sin ninguna excepción, tienen ese mismo principio, dicho con unas palabras u otras, pero el contenido es el mismo. Y yo me pregunto, ¿cuál es la verdadera religión? Jesús dice en el Evangelio, los que me dicen Señor, Señor, esos no entrarán en el reino de los cielos. Los que hacen la voluntad de mi Padre, esos entrarán en el reino de los cielos. La verdadera religión es la religión del amor, la práctica del amor desinteresado, obrar sin egoísmo, sin orgullo, sin envidia, sin rencor, perdonando. Por lo tanto, no puede ser budista, puede ser maometano, puede ser hindú, y si es un hombre de bien, recomiendo a todos aquellos interesados que lean el capítulo en el Evangelio según el Espiritismo, donde habla del hombre de bien, las cualidades que adornan al hombre de bien. Entonces, si uno es un hombre de bien y se guía por un espíritu de amor y de perfeccionamiento, ese es el verdadero, esa está la verdadera religión, sin importar la creencia que tenga, en absoluto. Las creencias nos dividen, nos separan. El amor une, reconcilia y nos ayuda a progresar. Por lo tanto, sin ninguna duda, todas las religiones tienen una gran parte de verdad y todas son válidas siempre y cuando se lleven a la práctica. Lo que ocurre es que como modelo especial tenemos a Jesús, porque es el espíritu más perfecto que ha encarnado en la tierra y que tiene la misión y ha tenido la misión de guiarnos y introducirnos ya de una vez por todas en el camino real del progreso para nuestra mejora espiritual. Gracias, Fermín. Joao. Por favor, enséñame esa pantallita, si puedes. Solo para matizar, aunque en portugués, pero creo que todos van a entender. Si el espiritismo es una religión. Si miramos a estas 3 obras fundamentales del espiritismo, vamos a encontrar por lo menos 5 momentos en que Kardec endereza ese tema. Vamos al primero que se encuentra en las obras póstumas y bueno, mirad un mensaje que está ahí, que no se encuentra en otras obras, que es de 30 de abril de 56, todavía antes de ser publicado el libro de los espíritus, en casa del señor Rostand a través de la señorita Jafet. Decía así: primera revelación de mi misión de Kardec. Dejará de existir una religión y una se hará necesaria, pero verdadera, grande, bella y digna del Creador.
sus primeras bases ya han sido colocadas. Cuanto a ti, rival, tu misión es ahí. Y si vamos al final, porque no tenemos mucho tiempo, en la Revista Espírita de 1868, diciembre, está ahí un artículo que es un discurso que Kardec hizo en 1 de noviembre de ese año sobre la conmemoración del Día de los Muertos. Y en ese discurso, él habló del tema religioso de nuevo. Y aquí tenemos, él empieza por hacer una especie de un monólogo y se pregunta, bueno, si así se preguntarán, entonces el espiritismo es una religión. Y él dice, sí, sin duda, señores, porque es la doctrina que se funda, que está basada en los vínculos de la fraternidad y la comunión de pensamientos y no sobre una simple convención. Y más adelante él hace de nuevo una pregunta, entonces, ¿por qué hemos declarado que el espiritismo no es una religión? Y él dice, porque solo hay ya una palabra que tiene ya dos ideas diferentes. Y en la opinión general de hace casi 200 años, y hoy también, la palabra religión es inseparable la de culto, porque despierta exclusivamente una idea de forma que el espiritismo no tiene. Es por eso que simplemente se dice doctrina filosófica y moral. Bueno, era solo para matizar todo esto que estuvimos aquí hablando. Gracias. Venga, gracias. Bueno, la Almudena García Fernández nos hace la siguiente pregunta. ¿Cómo se controla la ansiedad o falta de aire que transmiten los espíritus? ¿Podéis contestar alguno? Bueno, claro, es una pregunta un poco, ¿cómo se controla la ansiedad o la falta de aire que transmiten los espíritus? Bueno, quizás estudiando la doctrina, como se está comentando, con autodisciplina y sabiendo controlar su facultad, ¿no? En el caso de que sea sensible, tenga capacidad de sensibilidad para captar el mundo espiritual, pues saber valorar y distinguir pues las distintas manifestaciones, ¿no? Tiene que autoeducar, en pocas palabras, tiene que autoeducar su propia facultad para que ese tipo de interferencia, ese tipo de transmisión de fluidos, pues no le infieran no le afecten hasta el punto de que le puedan llegar a desequilibrar o provocar ansiedades o otro tipo de desequilibrio, ¿no? Ante todo se tiene que controlar, el medium tiene que saber controlarse, tiene que saber autodisciplinarse. Y eso es algo que se educa, la facultad se educa, se aprende y se estudia y se trabaja. Eso es algo que es muy importante hacer ese trabajo. Uno no está a merced de los espíritus y cuando uno está a merced de los espíritus es porque algo no se está haciendo bien, en pocas palabras. ¿Queréis añadir algo? O seguimos con la siguiente. Algo importante que tiene que saber la que hace esa pregunta es que ella tiene sensibilidad. Al tener esa sensibilidad que puede ser mediúnica o no, o puede ser también un acercamiento de una entidad que le está creando esas sensaciones, lo bueno es lo que dice José Manuel, que trate de acercarse a una institución donde pueda leer, estudiar y prepararse y saber a ciencia cierta si es un acercamiento de una entidad que está perturbándola o es signo de una posible mediunidad ostensible, ¿no? Pero de todas maneras es una sensibilidad. Lo importante en este momento es que haga mucha oración, pida mucho a Dios para que ella pueda tener más equilibrio y control y acercarse a un estudio para que tenga las condiciones de controlar esas percepciones que no son agradables, ¿no? Bien. Gracias. Gracias. Sí, quizás esa ansiedad puede estar provocada porque de una manera inconsciente está rechazando un proceso de desarrollo de mediunidad. Quizá porque tenga miedo, porque se pone nerviosa ante lo desconocido, porque no tiene la suficiente
preparación y conocimientos. Entonces necesita efectivamente acudir a un grupo que esté bien preparado, esté comprometido, un grupo de personas serias, con altruismo, que sepan orientarla y ayudarle, y sobre todo, muy importante, lo que decía Jorge, que pida ayuda espiritual, que pida protección, y que deje que las cosas se desarrollen con naturalidad, porque yo me temo que quizás ese rechazo, esa ansiedad es fruto de ese miedo, de ese desconocimiento y de esa falta de control que ha de tener de sí misma y de su proceso de desarrollo. Los espíritus de elevación no provocan ansiedad ni estrés. Somos nosotros mismos, nuestra falta de conocimiento, de preparación, nuestros miedos, nuestras dudas, el rechazo, lo que provoca esas situaciones. O a veces también puede ser la influencia de una entidad que está molestando ahí de alguna manera. Por lo tanto, busque ayuda, estudie y deje que las cosas fluyan con normalidad, siempre con mucho cuidado y con prudencia. Gracias, Fermín. Al respecto de la propuesta de estudio, por favor, ¿puedes enseñar esa pantallita? Bueno, aquí tiene una propuesta de estudio que incluye todo lo que se fue hablando y aún más. Así que acérquese de un centro espírita que le pueda ayudar, sin duda. Pero tiene que estudiar. Y si quiere encontrar ya algún apoyo, porque se está enfrentando a ese problema, tiene aquí Libro de los Espíritus, Formación de los Mediums, capítulo 27. Tiene un capítulo que es Desarrollo de la Mediunidad. Puede empezar por aquí. Muchísimas gracias. Gracias, Joao. Bueno, pasamos a la siguiente pregunta. Tenemos aquí unas cuantas preguntas todavía por delante. A ver si podemos darle respuestas a todas. Daniel Punto nos comenta: no todos los espíritus pueden comunicar a través de todos los mediums. La afinidad es importante también. Si no existe esa, nunca podrá darse una comunicación correcta o comunicación simplemente. Sí, efectivamente es así. Ya lo hemos comentado de que por sintonía vibratoria los medium atraen espíritus de su misma condición. Entonces, evidentemente, lo más normal es que el medium atraiga, o mejor dicho, permitan a espíritus que son un poco más elevados que él, pero similares. En algunas ocasiones vienen espíritus superiores, evidentemente, pero para ello hay una preparación previa. Y lógicamente, cuando los espíritus superiores o elevados se acercan, pues lógicamente las comunicaciones, como se ha ido explicando a lo largo del programa, pues causan impresión porque son profundas, son consoladoras, nos ayudan, nos esclarecen, realmente nos instruyen y nos permiten allanar muchas dudas y abrirnos un camino de esperanza respecto a las cuestiones que nosotros vamos preguntando a esos espíritus. La comunicación se puede dar siempre, porque si el medium está preparado, se puede dar siempre. Ahora bien, ¿cuál es el espíritu que viene a comunicar? Ahí es donde tenemos nosotros que hacer nuestro trabajo de razonar, de analizar esas comunicaciones a través del lenguaje del espíritu, a través de la profundidad o no del mensaje y a través de intentar descubrir cuál es la intención del comunicante y sobre todo si a las preguntas que nosotros hacemos obtenemos respuestas coherentes y sobre todo de un elevado tono moral. Porque hay muchos espíritus pseudosabios que ofrecen explicaciones trufadas de tecnicismos, trufadas de llenas de mucha palabrería, pero que cuando se analiza en profundidad el mensaje, nos damos cuenta de que no tiene ningún tipo de profundidad, es hablar por hablar. Y simplemente esos espíritus frívolos lo que hacen es utilizar ese mensaje para darse importancia. Es conveniente también tener en cuenta esto, que no por utilizar un lenguaje más florido o un lenguaje más técnico, ese espíritu tiene que ser un espíritu superior. Antes, al contrario, la simplicidad, la humildad, la sencillez
y la profundidad del mensaje y sobre todo la ayuda que ello nos puede favorecer a nosotros a nivel moral es lo que tenemos que valorar en primer lugar. Ahí reconoceremos precisamente la huella indeleble del tipo de espíritu que comunica. Gracias, Tony. Bien, pasamos a la siguiente pregunta, que es interesante. Jadrie, buenas noches. A la hora de hacer una sesión mediúnica, ¿hay algún problema en hacerla en el propio domicilio o es indispensable realizarlas en una casa espírita? Hombre, es conveniente realizarla siempre en el mismo lugar. Si no hay posibilidad, porque no tenemos una casa espírita, por lo menos debemos de tener un lugar apropiado y que siempre sea el mismo lugar para que ese lugar reúna las condiciones que los espíritus necesitan para realizar esa reunión mediúnica. No es imprescindible que sea una casa espírita, sería lo ideal. Lo ideal sería una casa espírita y en un lugar siempre que sea el mismo y el apropiado. Si nosotros cada día hacemos un trabajo en una fábrica diferente, por ejemplo, o en un sitio diferente, pues no terminamos de encontrarnos a gusto, no nos acomodamos, no es lo mismo que si lo hacemos siempre en el mismo lugar, con las personas oportunas, dedicadas, con conocimiento de causa, etcétera. Por lo tanto, el lugar es importante, que sea el mismo lugar es importante, que reúna condiciones de ambiente, de recogimiento, de seriedad, etcétera, etcétera. Es importante tener un lugar apropiado para ello, para estar a gusto, para que los espíritus se acomoden, sepan dónde tienen que ir, y no solamente el lugar, sino la hora también, la hora, el día. O sea, hay que tener un engranaje hecho, resuelto. ¿Y eso cómo se consigue? Pues cuando lo hacemos con seriedad, cuando lo hacemos con interés, cuando pretendemos que las cosas salgan bien. Es decir, una reunión mediúnica no se debe improvisar. No es una cosa que se improvisa. Debe tener sus ajustes, los mejores medios y en este caso siempre el mismo lugar y que sea un lugar apropiado para que los espíritus se sientan a gusto y sepan dónde concurrir. Gracias, Fermín. Perdona, agregaría algo. Es importante saber que una sesión mediúnica espírita, hay sesiones mediúnicas que podemos hacerlo sin ser espírita, pero una sesión mediúnica espírita necesita de condiciones de mucha vigilancia, de mucha protección, que sea un grupo homogéneo, que haya confianza entre el grupo. Las personas, no es recomendable que lo haga solo. Y primero, antes de ser una reunión mediúnica espírita, Allan Kardec recomienda que primero seamos espíritas antes de desarrollar la mediunidad, que conozcamos primero las condiciones, los requerimientos que la doctrina espírita nos propone, y más aún, dice que antes de ser espírita, que seamos espiritualistas, para poder hablar del espiritismo y después participar de las reuniones mediúnicas, para que tenga una razón más de consecuencias positivas, de comprobar la inmortalidad del alma, de sentir la espiritualidad, de comprender todas esas leyes divinas, que es lo que nos lleva las consecuencias de una buena práctica mediúnica, ¿no? Entonces hay que tener toda la prudencia, como decía Fermín, tener todo esto en cuenta para que sea una reunión, una mediúnica espírita seria, formal e instructiva. Gracias. Joao, ¿qué queréis? Enséñame esa pantallita, por favor. Para que solamente agregar algo más, para si esta persona quiere estudiar un poco más el tema, tiene en el libro de los Mediums, capítulo 9, tiene un capítulo que habla también de esto, de los lugares frecuentados por los espíritus. Pero la clave es lo que fue dicho, especialmente ahora ya por Jorge, que bueno, hay que una reunión mediúnica espírita
tiene sus controles y se pretende que la información que salga sea formal e instructiva. Pero mucha gente, tal y cual la pregunta está hecha, parece estar conectada con lugares frecuentados por espíritas. No, tiene aquí este capítulo, os sugerenciaría leerlo, que puede ser que aclare alguna duda. Capítulo 9, libro de los medios. Muchísimas gracias. Gracias, Joao. Bien, tenemos a continuación una pregunta de nuestra amiga Caterina Díez. Buenas noches, amigos. Hola, Jorge. Me alegro de verte. Quisiera saber si un protector puede proteger a varios encarnados. Gracias. Claro que sí, porque ningún espíritu es exclusivo de nadie, ¿no? Hay espíritus que son tan bondadosos y vemos que el más extraordinario es el Maestro Jesús, ¿no? Que a todos nos protege, a todos nos ayuda, porque Él tiene las condiciones de irradiar su presencia sobre todos nosotros por los vínculos del amor, ¿no? Entonces, así como a Kardec lo habla del ejemplo de esos espíritus superiores, que es como el sol. Le llegan los rayos del sol a todos sin decir que está al lado de nosotros. Así son los espíritus, entre más evolucionados, pueden protegernos a varios al mismo tiempo, que es muy diferente al guía, ¿no? El guía espiritual también está más vinculado a nosotros, pero no está todo el día tampoco allí a nuestro lado. Tiene sus obligaciones y sus responsabilidades que cumplir, porque ningún espíritu está vinculado a otro eternamente ni imantado de que no tenga oportunidad de desarrollar otras actividades por estar protegiéndonos o guiándonos, ¿no? Gracias. Gracias, Jorge. Bueno, quedan muchas preguntas y el tema creo que da para más. La próxima semana continuaremos con el mismo y tomaremos nota de las preguntas que quedan pendientes para ir desarrollándolas, como digo, en la próxima semana, que continuamos con el mismo tema, si os parece a todos. Bien, pues... Sí, muy bien. Me parece muy bien. Yo simplemente dar las gracias a todos por su paciencia en escucharnos y les invitamos a que continúen con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias, Jorge, por tu asistencia. Y sí, muchísimas gracias. Si quieres decir algo a nuestros seguidores, tienes el micrófono para ti. Muchas gracias por esta invitación y por esta oportunidad, y gracias a todo el movimiento espírita español por sus lazos de fraternidad y de solidaridad, y que esta experiencia nos ayuda a fortalecer más los lazos de amistad, y que sigamos haciendo el bien. Vale la pena seguir el bien porque nos da muchas grandes consecuencias positivas para nuestra vida. Que tengamos todos mucha tranquilidad, mucha calma, nos cuidemos, que esta experiencia que vive la humanidad de la cuarentena, del confinamiento, es una oportunidad para meditar, reflexionar y fortalecer los lazos de la familia, que a veces no le dedicábamos todo el tiempo necesario a ese vínculo familiar. Muchas gracias y mucha paz. Hasta pronto. ¿Se ha ido todo? Ahora. Pues nada, hasta aquí vamos a dar por finalizado el programa y nada, despedirnos de nuestros seguidores. Si queréis decirles algo, tenéis el micrófono abierto. Boas noites, muito obrigado. Buenas noches a todos. Buenas noches, hasta pronto a todos. Buenas noches, 7 días pasan enseguida. Gracias. Gracias a todos por la atención que nos han prestado y continuaremos la próxima semana con el mismo tema. Muchísimas gracias. Hasta pronto.